Buenos días, jóvenes. Estamos compartiendo con ustedes una nueva semana más de nuestro curso de Derecho Mercantil 3. Recordemos que nuestro código es FG 157 y ya estamos en la semana correspondiente a la número 13. Muy bien. Nuestro tema a tratar en esta oportunidad es acerca del contrato de agencia, contrato de distribución o representación, así como también estudiaremos el contrato de franquicia. Su catedrática, la licenciada Brenda Elizabeth Ramírez Palencia, soy abogada y notaria. Y empecemos nuestra clase del día de hoy, no sin antes haberles deseado éxitos y bendiciones en su examen parcial. Y recordarles, ¿verdad? Que pues ya es clase, pero para el examen final, el cual pues ustedes ya van a estar muy pronto a poderlo venir y poder examinarse de otro semestre más. Desde ya, muchas felicidades. Entonces, empecemos con nuestra clase del día de hoy, el cual es el objetivo de la clase. El objetivo de la clase del día de hoy, 10 de octubre ya del año 2021, de nuestro curso Derecho Mercantil 3, ¿verdad? Es que el estudiante tenga los conocimientos básicos de un contrato típico, así como lo es el contrato de agencia y el contrato de distribución o representación. Y también uno atípico, ¿verdad? Conocido como el contrato de franquicia. Y pues, ¿por qué decimos atípico? Porque no se encuentra regulado en nuestro Código de Comercio. Entonces, pero sí hay unas normas jurídicas y unas leyes y unos acuerdos, pues que regulan, ¿verdad?, el contrato de franquicia. Vamos a continuar. Y pues vamos a estudiar los primeros contratos, siendo uno de ellos el contrato de agencia, ¿verdad? Y luego, posteriormente, vamos a estudiar el contrato de distribución y por último, pues vamos a estudiar el de franquicia. Pero el contrato de agencia, ¿verdad? Es un contrato que se encuentra regulado entre el artículo 280 al artículo 291. Pero también aquí en estos artículos, ¿verdad?, se encuentra inmerso lo que es el contrato de distribución o representación. Sí, es decir, que esos dos contratos pues se encuentran en esos dos artículos. No te preocupes, vamos a irlos estudiando hoy. Vamos a ir viendo sus fundamentos legales. Empecemos. Y pues estudiemos ahora lo que es un contrato de agencia. Es un contrato por medio del cual una persona o empresa encarga a otra persona o empresa, ¿verdad?, denominada agente para que venda sus productos, los produzca o preste sus servicios, ¿verdad?, en un determinado territorio, actuando de forma realmente independiente y estable como representante de uno o varios productos o servicios. Esta es una definición que tenemos aquí acerca de lo que es un contrato. Pero también contamos con otra definición, ¿verdad?, del cual pues nos lo da nuestro autor Roberto Paz Álvarez, y él pues nos indica, ¿verdad?, que el contrato de agencia es aquel por el cual un empresario de manera permanente, mediante realmente una remuneración y con cierta independencia, asume lo que es el cargo o el encargo, mejor dicho,
¿De qué? De preparar o realizar contratos mercantiles por cuenta de otro empresario. Esto pues me está diciendo de que es cuando una empresa, por ejemplo, yo tuviera mi empresa de X o Y motivo, por ejemplo, de zapatos, de ropa. Entonces, yo como empresaria, pues voy a dar a otra persona, siempre y cuando con cierta remuneración para que éste pues también venga y eh, venda, ¿verdad? O preste estos servicios que yo estoy dando. Por eso dice, para que se pueda vender sus productos o preste los servicios que yo estoy proporcionando en mi empresa. Tenemos aquí nuestro fundamento legal y como dije anteriormente, ¿verdad? Estos contratos pues se encuentran regulados en el artículo 280 al artículo 291 del Código de Comercio. Así que por favor ve o si ya tienes ahí a la mano tu Código de Comercio, te lo agradeceré ya que vamos a verificar nuestros fundamentos legales. Esto es algo muy importante que yo te he dicho, ¿verdad? Los fundamentos legales tenemos que aprenderlos a conocer, a estudiarlos y verificar si estamos en lo correcto o no. Entonces, ¿qué dice en el artículo 280? Si te das cuenta, en su epígrafe dice primero capítulo 2, ¿sí? Y pues posteriormente dice agentes de qué, de comercio, distribuidores y representantes. Es decir, que en este capítulo pues yo voy a encontrar inmerso, como te decía anteriormente, ¿verdad? Lo que son estos tipos de contratos. Son pequeñísimas las diferencias que está, pero se rigen por los mismos condiciones, las mismas actividades, la terminación de los contratos pues va a ser la misma, ¿sí? Entonces vamos a estudiar nuestro primer párrafo, ¿verdad? Concerniente al artículo 280, el cual pues nos indica, ¿verdad? Que los agentes de comercio son, dice, ¿verdad? ¿Qué dice? Son agentes de comercio las personas que actúen de modo que permanente en relación uno o varios principales, promoviendo contratos mercantiles o celebrándolos en nombre y por cuenta de aquellos. Fíjate que aquí viene una subdivisión, porque me indica, ¿verdad? Los agentes de comercio se dividen en dependientes. ¿Cuáles son estos dependientes? Si actúan por orden y cuenta del principal, es decir, que ellos son los que forman parte de la empresa, ¿verdad? Y están ligados por una relación de carácter laboral, es decir, yo tengo unas personas a cargo en mi empresa. Entonces, estos serían dependientes. Pero también dice que hay unos que son independientes. ¿Y cuáles son estos? Estudiemos aquí nuestro Código de Comercio en su artículo 280. Dice que los independientes, estos son los que actúan por medio de su propia empresa y están ligados con el principal por un contrato mercantil. Y este es el contrato de agencia. Entonces, más adelante, pues dice también, ¿verdad? En el segundo párrafo, dice, los agentes de comercio independientes también podrían celebrar contratos mercantiles por cuenta propia para vender, distribuir, promocionar y colocar bienes o servicios en el territorio nacional
cuando así lo haya convenido con el principal. Entonces, si ya lo combino conmigo, pues con nuestra empresa, ¿verdad? Pues se puede venir y también hacerlo en el territorio nacional. ¿Qué me está diciendo estos artículos? Me dice, mire, el contrato de agencia es un contrato cuando un comerciante, o sea, en este caso, pues nosotros que somos comerciantes, ¿verdad? Que en la tradición mercantil ha sido conocido como principal. Este va a encargar a otro, el agente independiente que va a fungir como su auxiliar la promoción de ciertos negocios de su giro que celebrará por su cuenta y su riesgo. Es decir, yo tengo mi empresa, sí, pero pues voy a necesitar ciertos agentes que vengan, distribuyan y pues quieran vender el mismo producto que yo voy a vender. Entonces, pues ellos van a celebrar un contrato conmigo, ¿verdad? Ya sea por cuenta y riesgo. Es decir, este es el contrato de agencia y está regulado en el artículo 280 al 291 del Código de Comercio. ¿Por qué no seguimos leyendo el tercer párrafo? Bueno, porque ahí ya no tenemos nada que ver con el contrato de agencia, pues nos vamos a pasar más adelante a lo que es el contrato de distribución, si tú te diste cuenta. Entonces, por eso es de que yo te dije al principio, vuelvo a repetir, el contrato de agencia, distribución y representación, todos están aquí inmersos en lo que es el artículo 280 al 291 del Código de Comercio. Hablemos ahora, ¿verdad?, de lo que es la naturaleza jurídica de nuestro contrato de agencia. Vamos a decir de que este es un contrato de colaboración en donde dicho contrato, pues hemos dicho que se encuentra regulado en el artículo 280 al 291 del Código de Comercio, decreto 2-70. Bueno, realmente, pues, dicho decreto o anteriormente, ¿verdad?, al actual, en su tercer párrafo de nuestro Código de Comercio, no el actual, sino que dice, señalaba que la modificación al capítulo 2 del título 2 del libro 1 del Código de Comercio, en todos estos artículos obedece también, ¿verdad?, a la necesidad de poder integrar en un solo cuerpo legal y de manera ordenada y sistemática la regulación sobre los contratos de agencia y otros contratos afines o similares. Realmente el contrato de agencia o el agente, al celebrar estos contratos mercantiles en nombre o por cuenta principal, ¿verdad?, contribuye al mejor desarrollo de la actividad económica del mismo. El agente, al realizar lo que es su actividad en forma independiente, ¿verdad?, a través de su propia empresa, lo que hace es justificar la naturaleza de colaboración del contrato de agencia. En el artículo, pues, 280, primero y segundo párrafo, al final de nuestro Código de Comercio, pues encontramos regulado, ¿verdad?, lo que es el contrato de agencia, en el cual, pues, tú y yo el día de hoy estamos estudiando y estamos verificando, ¿verdad?, que esto así, pues, sea. Y tú te diste cuenta, ¿verdad?, que realmente nuestro Código de Comercio, pues sí lo establece, ¿verdad? Y sí estamos verificando cada uno de nuestros códigos, de nuestros artículos en nuestro código. Bueno, continuemos con nuestra clase del día de hoy, por favor.
Y es el momento preciso para estudiar lo que son las características del contrato de agencia. Prácticamente, pues las características van a ser casi las mismas, tanto en el contrato de agencia, contrato de distribución o representación, ¿sí? Pero no te preocupes, yo te las separé y para que tú no tengas ningún problema a la hora que estés estudiando. Entonces, recordemos una vez más que esta clase pues ya es para el examen final. Sí, aunque yo sé que algunos todavía están, al terminar la clase, pues todavía se están examinando. Entonces, continuemos, ¿verdad? Con lo que son las características del contrato de agencia. Nos indica que este es consensual, bilateral, típico, nominado, oneroso, no formal, intuito personae, de tracto sucesivo. Estudiemos el porqué de cada una de las características del contrato de agencia. Me indica, mire, es consensual porque el contrato de agencia se perfecciona, ¿verdad? Por el simple consentimiento de las partes. Es decir, tanto la empresa como el agente, ya sea dependiente o independiente, pues están de acuerdo a la hora de realizar este contrato. ¿Por qué digo también dependiente? Porque recordemos que pues a la hora de venir y decir, mire, sí, deseo trabajar, pues se convierte en una relación laboral que va a tener hacia mi persona, hacia mi empresa, ¿verdad? Entonces, al momento de decir, mire, sí acepto, pues este también se está perfeccionando. No digamos el independiente. Es de manera bilateral, puesto que desde el momento, ¿verdad?, de su formación, ambas partes, ¿qué va a pasar? Asumen obligaciones recíprocas. Entonces, tanto la empresa de mi persona como los agentes también, debido a que ellos pues van a asumir ya también lo que son los riesgos y daños que en un momento también pues se pueda causar. Es típico o nominado. Se encuentra regulado en la norma jurídica. ¿De qué artículo? Artículo 280 al artículo 291 del Código de Comercio, Decreto Ley 270. Bueno, es oneroso porque dice que existen ciertas ventajas que recibe una parte que va a corresponder a la prestación hecha, ¿verdad? O en el futuro, pues nos va a obligar a hacer. Recordemos que en el párrafo primero, pues leímos que hay una remuneración económica. Entonces, no me está indicando, mire, este contrato va a ser ad honorem, ¿sí? No, me dice, mire, va a haber una remuneración, ya sea de manera dependiente o independiente, porque si yo coloco una persona a trabajar en mi empresa, obviamente no lo va a hacer de gratis. Entonces, ¿qué es lo que espera esta persona que está trabajando bajo mis órdenes? Tener una remuneración. Y si es por el lado independiente, o sea, quiere ser él por su propia cuenta, ¿verdad? Él igual espera vender y obtener ganancias, ¿verdad? Entonces, dice que no es formal. Dice que no tiene estipulaciones, muchas formalidades, es decir, no tiene tantos requisitos para deber de llevarse a cabo, pues, dicho contrato. Es intui personae. Este pues se explica porque la capacidad organizativa empresarial y la profesionalidad de la gente pues es titular y es determinante para el principal. Entonces aquí pues tiene que ser un profesional, ¿verdad?, de estos agentes para poder venir y pues poner en movimiento todas sus destrezas, ¿verdad?
Y es de tracto sucesivo. Se trata de un contrato de ejecución continua o periódica en el que hay un cumplimiento repetitivo. Es decir, yo vengo y pues vamos a hacer este contrato de agencia porque ya sea de manera dependiente o independiente, pues estoy generando ciertos ingresos para mi persona. Entonces esto se vuelve de manera periódica. Entonces aquí terminamos, ¿verdad? Nuestras características del contrato de agencia, que son consensual, bilateral, típico o nominado, oneroso, no formal, intuito, personal y de tracto sucesivo. Vamos a estudiar ahora lo que son los elementos del contrato de agencia en su elemento personal. Vamos a estudiar el principal y el agente independiente. El principal, pues, es la persona individual o social, comercial, ya sea nacional o extranjera, que va a designarse al agente, ¿verdad? Para que éste, pues, se promueva o celebre contratos mercantiles por su cuenta y en su nombre, buscando de esta manera, pues en el territorio nacional, crear, conservar o ampliar la clientela de sus productos o mercaderías fabricadas dentro y fuera del país, como también lo que es la prestación de servicios. O sea, lo que me está diciendo en este elemento que es el principal, lo que yo voy a necesitar o lo que yo más quiero es venir y que el producto que yo estoy fabricando pues venga y sea distribuido, que sea conocido, que trate de ampliarlo lo más que yo pueda, ¿verdad? Por medio de el agente, ¿verdad? El principal pues va a ser el comerciante, o sea, mi persona, el que viene y ya voy a promover para deber de que, pues como dije anteriormente, ¿verdad? Esta pueda ser eh, distribuida tanto en el territorio nacional como en el territorio extranjero. Hablemos del agente independiente. Entonces, actúa por medio de su propia empresa y están ligados con el principal por un contrato mercantil que es el contrato de agencia. Bueno, aquí no hice mención del agente dependiente. ¿Por qué? Porque sabemos que son los trabajadores que yo tengo a mi cargo en la empresa. ¿Sí? Entonces, y pues ellos están encargados de venir, de distribuir, de hacer propaganda, de ver cómo esta mercadería que yo tengo como empresaria pues empiece a distribuir dentro del territorio. Pero ya el agente independiente pues va a venir y va a platicar conmigo y me va a decir, mire, fíjese que yo quiero vender sus productos, quiero venir y ampliar este negocio que usted tiene. Entonces, yo lo que voy a decir es, mire, está bien. Lo vamos a hacer por medio de un contrato mercantil, con ciertas estipulaciones, ¿verdad? En el cual podría ser de que no vaya a poner el negocio como a 2 o 3 cuadras de donde yo estoy, porque entonces no sería el venir y querer distribuir, sería el venir y perjudicarme hacia mi persona. Entonces yo le voy a poner ciertas condiciones, mire usted lo va a tener o vamos a llevar a cabo este contrato mercantil de agencia, pero distribúyalo en una zona donde no tengo yo este, este producto. Entonces, por ejemplo, fíjese que mi producto no ha sido ampliado en un departamento X, ¿verdad? O en una zona X. Entonces, pues, entonces va a decir el agente independiente. Bueno, ahí entonces es donde yo voy a estar viniendo y distribuyendo su producto. Continuemos, ¿verdad? Y tenemos ahora nuestros elementos reales del contrato de agencia.
Realmente, pues el contrato de agencia real dice que es la promoción de los negocios mercantiles. Voy a hacer una propaganda, ¿sí? La celebración de los negocios principales. A la hora de que yo pues venga y lleve a cabo este contrato de agencia con agente independiente, pues vamos a celebrar un contrato. Y la comisión, vamos a determinar cuál va a ser mi remuneración o la remuneración de la otra persona. Bueno, yo lo resumí y te lo coloqué en esta diapositiva de la siguiente manera, aunque ya te lo expliqué, ¿verdad? Cada uno de ellos, pues, dice que los productos, o sea, el elemento real también abarca lo que son los productos, las mercaderías o artículos producidos, fabricados o manufacturados en el exterior o interior del país, así como también la prestación de servicios de la gente en nombre principal para así poder satisfacer las necesidades de la clientela. Hablamos también de una remuneración de la gente, salvo pacto expreso en contrato, ¿verdad? Mire, no voy a hacerlo por ninguna remuneración, pero esto yo considero que pues casi no se va a dar. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos tratando de venir y ser ya sea un agente dependiente o independiente, lo que queremos es una retribución, para poder nosotros pues continuar, ¿verdad? Entonces dice, eh, generalmente una comisión sobre lo que es la cuantía de los negocios que se realicen por intervención de la gente, ¿verdad? De acuerdo con los usos y las prácticas del lugar. También nos indica que además el agente pues tendrá derecho a percibir su comisión por los negocios que el principal realice. ¿De qué manera? De una forma directa, ¿verdad? En la zona reservada para el agente. Es decir, que si el principal por un contrato atribuyó a la gente una zona o lugar reservado para el ejercicio de sus operaciones, no puede, ¿verdad?, concertar negocios en ella sin su intervención, a menos que éste pues reconozca una comisión indirecta. Y este pues lo miramos regulado en lo que es el artículo 288, por favor, del Código de Comercio. Solo ayúdenme a verificar, ¿verdad? Que pues estemos en lo correcto, ¿verdad? Entonces hay una seguridad ahí para ustedes y pues ya me habla aquí también de los derechos de la gente y un derecho que él tiene, pues podríamos decir que es el que su trabajo pues sea remunerado, es decir, que exista una comisión. Entonces, en el primer párrafo, pues ahí también me indica, ¿verdad? Salvo pacto expreso, y eso pues lo encontramos en nuestra diapositiva, en el segundo párrafo, ¿verdad? Entonces, pero dice en el segundo párrafo de nuestro artículo 288, que dice, en iguales condiciones, ¿qué pasa? El agente tendrá también derecho a percibir una comisión, ¿verdad? Entonces, ahí dice por qué. Por los negocios concluidos directamente por el principal. Entonces, aquí pues miramos de qué es lo que nos estamos basando y nos estamos fundamentando en lo que es nuestro Código de Comercio, decreto 2-70, ¿verdad? De lo que es nuestro elemento real. Y pues aquí sería la conclusión, ¿verdad? De que nuestro elemento real sería promocionar, ¿sí?, esta mercadería. Entonces, también va a ser una celebración, vamos a llevar un contrato y pues por último vamos a tener una comisión, o sea, vamos a tener una remuneración por dicho trabajo.
Y pues también tenemos nuestro elemento del contrato de agencia, el cual es el formal. Escrito, es decir, aunque no con tantas formalidades, porque no lo tiene, porque no nos indica nuestro código de comercio. Mira, tiene que venir y tiene que, pues, plantear y eh, estipular dichas condiciones, así, entonces no tiene mucha formalidad. Entonces, pues, miremos aquí, ¿verdad? Que dice el contrato de agencia, pues, no requiere demasiadas formalidades, en especial para su validez. Es un contrato no formal, en razón que las partes, pues, pueden hacer o usar las formas que más crean convenientes, ¿verdad? Y basta únicamente que estén de acuerdo ambas partes. La ley pues no contempla realmente una forma de la celebración, sin embargo, ¿verdad? Por sus características de, ¿qué te pudiera decir? De que después no vaya a haber un conflicto entre ambas partes, lo más recomendable, yo te puedo indicar de que se realice en escritura pública o también en un documento privado con firma legalizada ante notario. Entonces, este sería, ¿verdad?, nuestro elemento formal y llevarse o hacerse por escrito. Entonces, terminamos aquí, ¿verdad?, nuestros elementos de una manera completos: personal, real y formal. Personal, principal y agente independiente; real, promoción de los negocios del principal, celebración de los negocios del principal y la comisión. Y el formal, que debe de ser escrito, aunque no formal. Bueno, ahora hablemos acerca de la terminación de los contratos de agencia. Entonces, vamos a decirte que las causas de extinción de los agentes comunes, ¿verdad?, de todo contrato, si se ha pactado en un plazo o una condición, el vencimiento de aquel pues cumpliente se va a hacer su finalización. Es decir, en el contrato de agencia, ¿verdad?, yo vine y en la cláusula estipulé que eran para 2 años. Entonces, ¿cuánto se va a terminar dicho contrato? A los 2 años, porque yo lo tengo estipulado en este contrato. ¿Qué pasa, licenciada, si no le pongo lo que es el plazo? Ah, bueno, si no le ponemos el plazo, quiere decir que es por tiempo indefinido. Bueno, sin embargo, dice que es necesario, ¿verdad?, tener en cuenta la relación entre lo que es el agente y el principal, que es estable y este continúe y permanezca, y que pueda ser por tiempo determinado o indeterminado, como te decía aquí. El contrato de agencia pues puede terminar por las siguientes causas. Número 1, porque ambas partes estemos de acuerdo a que hasta aquí nomás terminamos mejor nuestro contrato de agencia y volvemos a ser amigos como antes éramos también. Porque puede ser de que hay algo que allí que no nos gustó y entonces mejor venimos, nos sentamos y platicamos, ¿verdad? Y decimos, mire, hasta aquí vamos a llevar a cabo nuestro contrato de agencia. Entonces, este sería por mutuo consentimiento. Por vencimiento del plazo. Habíamos dicho 10 años o 2 años y resulta que ya el plazo pues se llegó a su finalización. Y por decisión de la gente, que siempre que diere aviso al principal con 3 meses de anticipación. En este caso, pues quedará obligado a la rendición de cuentas que desde que fuere requerido para ello, y si así lo requiere, el principal va a reintegrar la mercadería objeto de la relación contractual. ¿Por qué la va a reintegrar? O es el agente independiente, recordemos que como él le hemos dado la mercadería,
Entonces, lo que tiene que hacer es avisarme, pero hay un plazo estipulado, que es el de 3 meses, ¿verdad? De anticipación. 3 meses tiene él para decirme, mire, fíjese que yo ya no voy a trabajar con usted, ya no voy a distribuir esa mercadería. Entonces yo le voy a decir, mire, está bien. Pero, eso sí, usted me tiene que reintegrar la mercadería la cual ha sido objeto, ¿verdad? De este contrato. Siempre y cuando, pues, el agente no me la haya pagar. ¿Sí? Entonces, esto está, ¿verdad? Vayamos al artículo 290, ¿verdad? De lo que es nuestro código de comercio, ¿verdad? Y pues tú puedes ver ahí que dice los contratos de agencia independientes, distribución o representativo mercantil solo terminan o se rescinden. Si te das cuenta, pues esto va a ser lo mismo para el contrato de distribución o representación también. Estas son las maneras en que vamos a terminar este contrato. También nuestro terminación pues del contrato no se queda solamente en estos tres, sino que también al final dice también la terminación del contrato, ¿verdad? O relación de agencia en virtud de lo dispuesto del inciso y de los anteriores no va a generar ninguna de las partes la obligación de indemnizar lo que son los daños y perjuicios. Y tenemos aquí el inciso 4 y el inciso 5 también, que el inciso 4 pues me habla acerca por decisión del principal. O sea que yo también como empresario puedo decirle, mire, fíjese que ya no vamos a continuar, ¿verdad? Con el contrato de agencia. Miremos si hay un plazo ahí también para ellos. En el inciso 4, jóvenes, por favor, del artículo 290. Dice por decisión del principal, en cuyo caso será responsable frente a la gente, ¿verdad? Por daños y perjuicios causados como consecuencia de la terminación del contrato o relación comercial, si no existiere justa causa por haber dado por terminado dicho contrato. Si te das cuenta, el principal pues no tiene un plazo estipulado, pero el agente independiente tiene un plazo de 3 meses de anticipación. También está el numeral 5, que es por justa causa, ¿verdad? Y en este caso, pues el causante de la rescisión o terminación del contrato será responsable de los daños y perjuicios causados a otra parte. Para tal efecto, ¿verdad? Se entiende que existe justa causa y pueden invocarlo a su favor. ¿Cuáles son esas justas causas? Está aquí, pues, cualquiera de las partes, o sea, tanto el principal como el agente, por incumplimiento o contravención de la otra parte. 2, por una comisión de algún delito contra la propiedad o persona. Y 3, por la negativa infundada, ¿verdad?, de la otra parte a rendir los informes. También tenemos aquí, pues, el principal y el agente, ¿verdad?, o representante. Entonces, yo te voy a solicitar de que tú termines de leer este artículo 290 debido al tiempo, ¿verdad? Y que todavía nos faltan hablar acerca de otros contratos. Bueno, continuemos nuestra clase del día de hoy, 10 de octubre del año 2021. Vamos a ir terminando lo que es nuestro contrato de agencia, el cual pues ya nos indica que los agentes de comercio pues son aquellas personas en conclusión que deben de actuar de un modo permanente en relación con uno o varios principales, promoviendo lo que son los contratos mercantiles o la celebración en nombre, ¿verdad? Y por cuenta, pues se dividen tanto de manera dependiente o independiente, tal como los vimos y los estudiamos en el artículo 280 del Código de Comercio.
Y pues también tenemos aquí nuestra definición, ¿verdad? Para Guillermo Cabanellas, que hay dos. Él nos indica, miren, los agentes, pues es en un sentido restringido la persona que obra en representación de otra y por autorización de esta. En tal forma se habla del agente de la autoridad de administración fiscal, etcétera. Pero esta no es la que nos interesa, ¿verdad? En nuestra clase de Derecho Mercantil, siendo la más importante, que es la B, que es donde se indica que el agente es la persona que cumple la función de buscar clientes y visitarlos, pudiendo operar en una zona o en un territorio o en el territorio de la República diferente a donde está el principal. Bueno, es el momento ahora oportuno para poder hablar, ¿verdad?, del contrato de distribución o representación. Recordemos que también dicho contrato se encuentra regulado del artículo 280 al 291 del Código de Comercio. Tenemos nuestra definición por medio de un autor que se llama Masurati. Entonces, él nos indica, ¿verdad? Miren, el contrato de distribución es aquel que permite que el proveedor o fabricante, ¿verdad?, sin mayor necesidad de invertir capital, se obtengan beneficios minimizando lo que son así sus riesgos, ya que solo vende sus productos a sus distribuidores, percibiendo lo que es así el precio del distribuidor, a la vez que va a trasladar, ¿qué cosa? El riesgo a la venta, al menudeo sobre este. El distribuidor, pues por su parte, toma su cargo y no solo el riesgo, ¿verdad?, mencionado, sino también la organización de la prestación y su funcionamiento, beneficiándose en cambio por el prestigio de los productos que se distribuyen. Entonces, esto es, me dice, mire, fíjese que yo voy a ser un distribuidor. ¿Qué es lo que pasa? Yo tengo una empresa, por ejemplo, que fabrica, yo tengo una librería, vamos a poner así de ejemplo, una librería que se va a llamar JR. ¿Qué pasa? Yo voy a venir y voy a tener imaginemos una librería enorme, pues ya es muy conocida. ¿Y qué pasa? Vienen ciertas personas a mi librería y me dicen, mire, fíjese que nosotros queremos que usted nos distribuya, que usted sea el que nos vaya a ir distribuyendo la mercadería. Y obviamente que ellos lo van a querer a un precio más económico porque ellos pues van a llevarlo por mayoría, ¿sí? Entonces se les va a hacer un descuento y van a estar trabajando con nosotros. Y ellos a la vez pues van a estarlo haciendo por el menudeo, o sea, de manera individual. Yo no voy a estar vendiendo que uno, que dos lápiz, por ejemplo. No, yo voy a estar vendiendo las cajas de lápiz, las resmas de hojas. Pero dice que esta persona que va a venir hacia mí, esta pues se va a encargar también de distribuirlo y esa pues puede vender por 2, por 3 que salen las hojas, por un lápiz, sí, porque esta lo va a hacer de manera al menudeo. Entonces, este es el contrato de distribución. Este pues lo encuentro regulado en el artículo 280 igual al 291 del Código de Comercio. Y este pues precisamente, ¿verdad?, está específicamente en lo que es el artículo 280 en su tercer párrafo, el cual pues me indica lo siguiente, ¿sí? Son distribuidores o representantes quienes por cuenta propia venden, distribuyen, promueven o expendan
o coloquen bienes o servicios de una persona que natural o jurídica, nacional o extranjera, llamada principal, a quien están ligados por un contrato de distribución o representación. Las disposiciones de este capítulo pues se van a regir por otros. Bueno, aquí lo vamos a dejar hasta aquí y solo nos interesa realmente lo que es el tercer párrafo, que donde me habla la definición, me fundamenta en lo que es el contrato de distribución. Y este pues me indica, mire, el contrato mediante el cual dos empresarios van a colaborar para distribuir productos o servicios, uno de ellos utilizando los elementos del empresario del otro. ¿Sí? Bueno. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del contrato de distribución o representación? La naturaleza jurídica de este contrato de distribución pues va a ser la colaboración principal, es decir, el productor o el fabricante designa a quien, al distribuidor, para que en forma exclusiva pues este distribuya sus productos o servicios en una zona determinada. El distribuidor pues ha adquirido, ¿verdad?, los productos. Por lo regular realmente es con descuento, ¿sí? O bonificaciones. Y esto pues se debe a que se compra en grandes cantidades el producto. También está obligado a proveer un producto de ¿qué? De calidad, ¿sí? Además de que a través de las campañas publicitarias o promocionales, pues creará demanda hacia lo que es el producto. Por su parte, ¿verdad? El distribuidor vende y distribuye el producto hacia otros comerciantes, mayoristas o minoristas, a un precio más elevado, obteniendo así su totalidad de los descuentos, bonificaciones de lo que es el producto dado de más por grandes cantidades de compra. Y el precio, pues, de la reventa colabora con lo que es el fabricante en el almacenamiento, promoción, venta y distribución del producto. Además, debe defenderlo y asegurar su prestigio. Bueno, estamos aquí, ¿verdad? Y diciendo, mire, fíjese que el elemento o el contrato de distribución o representación era como te estaba indicando, ¿verdad? Yo tengo una empresa o tengo una zapatería o la librería mejor, y pues va a venir otra persona hacia mí y me va a decir, mire, yo quiero vender, pero realmente yo voy a venir y vender, yo quiero que usted me venda al mayoreo y me dé ahí pues un descuento especial y o me dé una bonificación, ¿sí? Entonces, regularmente lo que se hace son descuentos para que este pues pueda venir y llevarse la mercadería y esta pues la pueda vender al menudeo. Características del contrato de distribución o representación. Entonces aquí pues tenemos casi las mismas, pues no vamos a puntualizar mucho, pero déjame decirte que son consensual, bilateral, típico o nominado, oneroso, no formal, intuito personal y de tracto sucesivo. Consensual, ambas se perfecciona con el consentimiento de ambas partes. Bilateral, ambas partes pues se obligan, ¿sí? Es típico o nominado porque se encuentra regulado en el Código de Comercio, artículo 280 al 291. Oneroso, porque hay dinero de por medio, ¿sí? No formal, no existen tantas formalidades para llevar el contrato. Es intui personal, porque aquí se explica, ¿verdad? Porque la capacidad organizativa empresarial y la profesionalidad, sobre todo del agente titular, es determinante para el principal. Y es de tracto sucesivo porque se trata de un
contrato de ejecución de continua o periódica en el que hay un cumplimiento que repetitivo, ¿sí? Elementos del contrato de distribución o representación. Aquí pues tenemos el elemento personal, que este se divide en el principal y distribución o representante. Principal pues va a ser la persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que produce y provee la mercadería o servicios. Mientras que la distribución o el representante es la persona individual o jurídica que lo que va a hacer es distribuir la mercadería que previamente le ha comprado el principal y que ha sido manufacturada en el interior o exterior del país. O bien, ¿verdad? La prestación de los servicios. Entonces, el principal pues va a ser el que estoy dando, por ejemplo, cuando yo les dije, la librería que yo tengo, pues en este caso pues yo me convierto como principal. Y la distribución pues puede ser que venga Juanita o venga Pedrito a decirme, mire, yo quiero empezar una librería. Entonces yo lo que voy a hacer es venderle a esta persona de una manera por mayoreo. Bueno, vayamos con nuestros elementos reales, que son el suministro de bienes y servicios al distribuidor. Entonces, esto los podemos resumir, que son los bienes, las mercaderías y servicios que produce, ¿verdad?, el principal, o sea, el comerciante, los cuales pues se van a comercializar juntamente con lo que es el distribuidor o representante al revenderlos a otros comerciantes, ya sea que también ellos lo puedan vender al mayoreo o por menudeo, siendo estos últimos quienes pues se dedican, ¿verdad?, al menudeo y quienes son los que se relacionan directamente con el consumidor final. Entonces, aquí tenemos nuestro elemento personal y el real. Personal, principal y distribución o representante. Y el real, el suministro de bienes y servicios al distribuidor. La forma, ¿verdad? Pues puede ser por escrito, aunque no lleva, como hemos dicho, varias formalidades. Entonces, la forma, pues, se debe de celebrar el contrato de distribuir o representación, no lo indica el Código de Comercio. Sin embargo, por la importancia, pues debemos efectuarlo ya sea en escritura pública o por un documento privado con firma legalizante notario. La terminación del contrato pues está regulado en el artículo 290 del Código de Comercio, en el cual pues te dije que estudiáramos más a fondo, ¿verdad? Porque hay muchas maneras de cuál se puede llegar la terminación o rescisión del contrato. Y esta pues puede ser por mutuo consentimiento entre las partes, por vencimiento del plazo y por decisión del distribuidor, siempre que diere aviso a quien al principal con 3 meses de anticipación. Estudiemos ahora las diferencias entre el contrato de agencia y el contrato de distribución o representación. El agente, ¿verdad?, y el distribuidor son formalmente independientes, mientras que el agente es un representante del fabricante o realmente inclusive el propio distribuidor es quien compra y vende en forma repetida, ¿verdad?, la mercancía, bienes o servicios, el principal, pero en nombre de por nombre propio o por cuenta propia. El hecho de que el distribuidor actúe en nombre propio lo distingue del agente. Y por último tenemos aquí que los distribuidores o representantes son quienes por su cuenta propia venden, distribuyen, promueven, expenden o colocan bienes o servicios de una persona natural o jurídica, nacional o extranjera, llamada principal, a quienes están ligados por un contrato de distribución o representación.
Bueno, llegamos ya casi a nuestro contrato de franquicia, no sin antes decirte, por favor, estudia lo que son nuestros artículos concernientes a lo que es el contrato de agencia, distribución y representación, basados, por favor, en el artículo 280 al artículo 291 del Código de Comercio. Empecemos a estudiar ahora nuestro último contrato, que es el contrato de franquicia. Empecemos con sus antecedentes históricos del contrato de franquicia, y este contrato, déjame decirte que como lo conocemos en la actualidad, es el resultado de varios años de uso y prácticas realmente comerciales. Tenemos aquí nuestro abogado argentino, José Ignacio, ¿verdad? En el cual pues nos ilustra la historia y evolución de este interesante instrumento mercantil, haciendo referencia a sus orígenes en la Edad Media en Europa. En esa época, pues existían las denominadas, ciudades con cartas francas, y estas pues se garantizaban con ciertos privilegios y en las cuales los ciudadanos o ciudadanas pues venían y lo que hacían era que la primera carta de franquicia de este tipo se conoce como la fachada en el municipio de Chambéry, Francia, en marzo de 1232. Además, pues nos señala, ¿verdad?, que surge en virtud de la concesión hecha por la Iglesia Católica a ciertos señores de tierras para que actuaran en su nombre, y así pues estos recolectaban lo que son los impuestos de la misma. Imagínate tú que este contrato de franquicia en la antigüedad pues ya servían para poder recolectar lo que son impuestos, ¿sí? Entonces, tenemos franquicias actualmente en Guatemala muy famosas y que pues han ayudado también, ¿verdad?, a la superación. Entonces, más adelante pues vamos a estudiar cada una de todas estas. Estudiemos de primero qué es un contrato de franquicia, una definición o un concepto, como le podamos decir. El contrato de franquicia es aquel por el cual, ¿verdad?, el franquiciante otorga al franquiciado una licencia de uso de una marca con el derecho de distribuir ciertos productos o explotar con cierta exclusividad una empresa o negociación mercantil de bienes o de servicios. En ambos casos, pues mediante lo que es la transmisión de conocimientos técnicos y el uso de marcas y nombres comerciales, a cambio de una contraprestación generalmente ligada a los resultados de lo que es la operación de la negociación. Bueno, ¿qué te quiero decir aquí? Habla de una licencia, ¿verdad? Sí. ¿Has oído tú? Yo creo que los más famosos aquí, aunque hay más franquicias, pero los que vienen o han estado promocionándose en Guatemala, por ejemplo, Pollo Campero, McDonald's, sí. No estoy diciendo que con esto pues estoy haciendo propaganda, que quede muy claro, sino que son ejemplos de los que más están en Guatemala y que pues ellos tienen una licencia, han comprado la franquicia para poder establecerse en el territorio guatemalteco y pues puedan venir y tener cierta exclusividad. Y así pues venir y vender, comercializar. Pero también tienen ciertas condiciones. Las condiciones es de que venden esas franquicias, pero no les pueden quitar, por ejemplo, el color o agregarle algo a la marca, ¿sí? Entonces, esto sería lo que es un contrato de franquicia, aunque pues lo vamos a seguir explicando. El contrato de franquicia
hemos dicho, pues no se encuentra regulado en nuestro Código de Comercio, ya que es un contrato que atípico. Muy bien. Entonces, una franquicia, pues es un acuerdo entre el franquiciador y el franquiciante y el franquiciado o franquiciatario, en virtud del cual el primero cede, o sea, el franquiciador al franquiciado, la explotación, ¿verdad?, de los derechos de usos de determinado nombre o marca, así como los sistemas de producción y mercado del producto. ¿Cuáles son los elementos, verdad? Tenemos el elemento personal, el cual es el franquiciante o franquiciador, y este pues es el comerciante titular de una marca en el cual el fabricante de un producto, quien ha creado lo que es el servicio, y es quien otorga la franquicia para explotar la marca en conexión con los métodos y normas establecidas. Bueno, y también tenemos el franquiciatario o franquiciado consumidor, y es el comerciante que tiene el derecho otorgado por el franquiciante para producir, vender y distribuir bajo su propio riesgo en una área geográfica uno o varios productos o la prestación de servicios. ¿A qué nos vamos a referir con estos elementos? Aquí vamos a hacer una dinámica para ver de que no te estés ahí ya. Yo sé que tienes muchos nervios porque ya vas a entrar al examen, pero no te dice quién sería el franquiciante o el franquiciatario, ¿sí? Pollo Campero sería el franquiciante, o sea, el comerciante titular de la marca, ¿sí? Y este pues va a otorgar cierta licencia. ¿A quién? Al franquiciatario, para que este pues pueda venir, vender y distribuir bajo su propio riesgo y en una área geográfica. Es decir, no pueden haber, que te dijera yo, pues en una misma área, no pueden haber en una misma cuadra, pongamos por ejemplo así, no pueden haber dos pollos camperos. Entonces le va a decir, mire, está bien, yo le vendo la franquicia, pero en cierta zona geográfica. Entonces tenemos el elemento personal, como es el franquiciante y el franquiciatario. Nuestros elementos reales, ¿verdad?, que es la licencia de la marca o nombre, pues es el documento donde nos acreditan como que nos dan el derecho de la licencia para poder nosotros vender dicho producto. El conocimiento, la tecnología, ¿verdad? A la hora de que pues vienen nosotros y nos dicen, mire, ustedes van a vender ese producto, pero dice que nos van a capacitar. Entonces, las regalías o también o canon, ¿verdad?, que son aquellas ganancias que nosotros vamos a obtener de la venta de estos productos. Y el plazo o periodo y territorios determinados, o sea, el tiempo, cuánto tiempo lo vamos a obtener, por 5, 10 años y en qué territorio. Pero lo va a obtener en Guatemalteco, en la zona 1, en la zona 5, en el municipio de Cobán, en el municipio de Zacapa, Chiquimula, Esquipulas, ¿sí? Entonces, los bienes, dice que los vamos a resumir, o los elementos reales los vamos a resumir de la siguiente manera. Dice que el elemento real pues van a ser los bienes o servicios con su respectiva marca, métodos y asistencia técnica, así como el nombre comercial con que lo vamos a identificar nuestro negocio. Así también pues la suma que debe abonarse inicialmente el tomador, además de
los importes sucesivos de determinado contrato, sean las regalías. Déjame decirte que cuando tomamos en cuenta pues este tipo de contratos de franquicia, recordemos que solo nos está vendiendo el derecho de, pero no nos estamos quedando con lo que es la marca. Nosotros vamos a obtener el derecho de los bienes, de los servicios, de ciertas capacitaciones y todo, pero nosotros vamos a venir y las ganancias pues las vamos a compartir. Entonces, estos son nuestros elementos reales del contrato de franquicia. También tenemos o contamos con el elemento formal que va a ser escrito. En Guatemala pues no existe una norma realmente que estipule, ¿verdad?, el elemento formal, aunque se estima que por integración de la ley puede llevarse a cabo en escritura pública. Esto por la importancia, ¿verdad?, que conlleva en el mismo. Realmente este no se puede llevar a cabo con un documento privado con firma legalizante notario. Realmente lo ideal, como estamos moviendo demasiada plata, te recuerdas que al principio de nuestro curso de Derecho Mercantil 3, solamente nos estipula ciertas condiciones, ciertas cantidades para poder llevar a cabo nuestros contratos en documento privado. Pero si ya pues nos pasamos de ciertas cantidades, pues lo más certero es hacerlo en una escritura pública. Tal es el caso, ¿verdad?, de este contrato de franquicia, que lo más conveniente es realizarlo en una escritura pública. Hablemos de las características del contrato de franquicia. Bueno, déjame decirte que realmente es un contrato mercantil, ¿sí? Aunque no esté estipulado en el Código de Comercio como un contrato típico, pero recordemos que es un contrato atípico. Al principio también me recuerdo que estipulamos o dijimos en nuestra clase, no sé, creo que fue la primera clase, dijimos que los contratos mercantiles pueden ser típicos, que se encuentran regulados en el Código de Comercio, pero también pueden ser atípicos, que no se encuentran regulados en el Código de Comercio. Pues este es el caso, ¿verdad?, de nuestro contrato de franquicia. Este no es un contrato que esté estipulado en la norma jurídica, en el Código de Comercio, decreto 2-70, sino que se encuentra estipulado en otras normas jurídicas y acuerdos que tú vas a estar viendo dentro de unos momentos. Es oneroso. Hay ciertas ventajas económicas recíprocas que se otorgan en una relación como esta de franquicia, ¿verdad? Ya que pues vamos a ir teniendo en mira la otra, ¿verdad? Y se estipulan obviamente provechos y gravámenes recíprocos. Entonces, tanto como para el franquiciante como para el franquiciador. Bueno, es conmutativo. Tiene este carácter por determinar obligaciones ciertas y apreciables para las partes por el acto mismo en que se va a perfeccionar. Bueno, y también tenemos la característica que es por escrito, pero no formal. No lleva muchas formalidades, solo las esenciales y todo, pero lo vamos a llevar en escritura pública. ¿Por qué? Por el valor primero y segundo porque es un contrato pues en el cual estamos estipulando ciertas condiciones y ciertas regalías que van a estarse estipulando ahí. Y es un contrato atípico, no se encuentra regulado en la norma jurídica, ¿sí? Entonces sus características en conclusión son: es un contrato mercantil, oneroso, conmutativo, por escrito, pero no formal y atípico. También tenemos que hay características consensual, bilateral y de trato sucesivo y principal y mixto. Estudiemos por qué. Consensual
porque se va a perfeccionar con el consentimiento de ambas partes, tanto por el franquiciante como por el consumidor, podemos decirle así también, ¿sí? Es bilateral. Ambas partes, pues, del contrato resultan obligadas y luego para su formación. Es de tracto sucesivo. Se trata de un contrato de ejecución continuada o periódica en el que hay un cumplimiento repetitivo, ¿sí? En el tiempo que dure el contrato. Si el contrato estipula que 10 años, pues 10 años. Si 50 años, pues 50 años. Y si no estipula, licenciada, que esta pues me está indicando, mire, va a ser por tiempo indefinido, ¿sí? Entonces, y principal, pues dice que no va a venir y va a tener o va a estar con otro, sino que no va a subsistir por otro contrato. Es único, ¿sí? Y pues es mixto. ¿Por qué es mixto, licenciada? Porque realmente aquí aparece por la yuxtaposición, ¿verdad? Y adición de instituciones típicas que participan en esta clase de contratos. Entonces tenemos aquí las clases de franquicia. Las franquicias pues se dividen en lo que son franquicia comercial y franquicia social. La franquicia comercial se va a distribuir en una franquicia de distribución, franquicia de producción y franquicia de servicio. Mientras que la franquicia social pues no tiene una subdivisión, ya que esta pues es nueva. Mientras que la comercial sí. Vamos a estudiar cada una de estas franquicias, ¿verdad? Para poderlas entender mejor. Tenemos aquí ya nuestra franquicia comercial y la primera es la franquicia de distribución. Nos indica que la franquicia de distribución es aquella en el que el franquiciante pues va a fabricar el producto y lo vende a sus franquiciados. Y estos a su vez vende lo que son los productos a la clientela bajo la marca, ¿verdad?, del franquiciante y dentro del territorio que se les autorice el franquicia. Solo en el territorio guatemalteco. Pues tenemos que obedecer y solamente en el territorio guatemalteco, en cierta zona o departamento o municipio, vamos a obtener nuestra franquicia de McDonald's o de Pollo Campero. ¿Sí? Es un ejemplo. Este tipo de franquicia pues se utiliza para la distribución de comestibles, también de combustibles o productos electrónicos. Bueno, entonces pudiéramos poner aquí productos electrónicos. Bueno, vamos a ver, busquemos una marca ahí, jóvenes, por favor, ayúdenme. Productos electrónicos JR, vamos a ponerle así. Entonces sería pues una marca o una franquicia que está viniendo del extranjero, ¿sí? Vamos a poner ejemplos. Sin embargo, dice que no se debe confundir realmente la franquicia, ¿verdad?, de distribución con el contrato de distribución, los cuales, aunque la finalidad pareciera, ¿verdad?, ser la misma, presentan varias diferencias así. ¿Cuáles son unas de sus diferencias que presentan? Realmente el contrato de franquicia pues representa lo que es el otorgamiento de todo un sistema de negocios que se da a conocer a un tercero para que éste se desarrolle en un determinado territorio. Entonces, este pues es el contrato de franquicia comercial y su distribución, ¿sí? Es nuestra primera clasificación de lo que es la franquicia comercial. Vayamos ahora a nuestra segunda parte o segunda subdivisión de la franquicia comercial y esta es la franquicia de producción. Y esta es a través de este tipo de franquicia, el franquiciante pues proporciona, ¿verdad?,
un conocimiento técnico o de producción. ¿A quién? Al franquiciado, y le autoriza a fabricar, vender y producir productos bajo las marcas del franquiciante. Además, pues le transfiere información, o sea, secretos comerciales, o sea, les da cierta confidencialidad, miren jóvenes, o tecnología planteada, así como información acerca de la comercialización, distribución y servicios del producto. Típicamente, pues se ha utilizado este tipo de franquicias en lo que es la industria, ¿verdad? De restaurantes y comida rápida, con lo que se confirma que es una franquicia más desarrollada. Entonces, aquí pues ya nos dicen igual, ¿verdad? Miren, este tipo de franquicia de producción. Número uno, le voy a proporcionar ciertos secretos. Y eso pues ya me está comprometiendo a mí con la empresa que me está vendiendo la franquicia, de que yo no puedo andar divulgando esos secretos. Eso sería pues, ¿qué te dijera yo? Algo como falta de ética de mi parte, ¿verdad? Si ellos me están diciendo, mire, le voy a dar información, pues entonces lo más apreciable es venir y guardarlo para nosotros. Y le voy a enseñar, le voy a dar cierta tecnología que ha sido o va a ser la más avanzada. Entonces, es venir, y cuando tú vengas y tengas la oportunidad algún día de tener alguna franquicia, pues no te olvides acerca del secretos comerciales. No debes venir y divulgarlo, sino guardarlo. Entonces, esta ha sido la franquicia de producción, que también se subdivide a la franquicia comercial. Y por último tenemos acerca de la subdivisión de la franquicia comercial, lo que es la franquicia de servicio. Y es aquella, ¿verdad?, mediante la cual se suministra un servicio, ¿verdad?, como conceptualización de una técnica o normativa, determinadas, por ejemplo, ¿verdad?, a lo que es el asesoramiento legal, fiscal o inmobiliario, enseñanza, hotelería, tintorería, alquiler de vehículos, mantenimiento corporal, etcétera. Entonces, franquicia de servicios, pues van a ser, ¿verdad?, en donde pues se van a prestar más que todo servicios. Por ejemplo, dijimos aquí de hotelería, de alquiler de vehículos, ¿sí? Van a ser marcas reconocidas que han venido de otro país, por ejemplo, y pues están al servicio, ¿verdad? Mire, fíjese que yo le puedo prestar el vehículo para que usted se transporte de un lado a otro en lo que usted está en este hermoso y bello país de Guatemala, ¿verdad, jóvenes? Porque Guatemala es un país hermosísimo que nunca terminamos de conocer. Entonces, y yo considero que lo más importante es empezar por nuestro país para luego, pues, seguir, ¿sí? Entonces, continuemos aquí con nuestra clase. Entonces podríamos decir, mire, le voy a dar la franquicia de servicio acerca de un asesoramiento legal para que usted pues pueda venir y servir asesorando a ciertas entidades, sí, lucrativas, y pues así ganarse usted también lo que es económicamente, ¿verdad? Ciertas regalías, ¿sí? Entonces, esta sería, ¿verdad?, la franquicia comercial en la subdivisión de una franquicia de servicio. Y tenemos la otra franquicia. Se recuerdan que se divide en dos las clases de franquicia comercial y la social. Bueno, la social, pues dijimos, no tiene subdivisiones, ¿verdad? Y esta social, pues, nos indica que es un concepto nuevo y quizás polémico.
La principal diferencia con la franquicia comercial es que no crean vínculos económicos con los franquiciadores o franquiciatarios, debido a que no se paga lo que es el costo, ni existen pagos de regalías, debido a que su principal objetivo es buscar el bienestar social, el bien común, ¿sí? De grupos marginados en vez de lucros financieros. La franquicia pues debe garantizar la producción de sus servicios ¿con qué? Con una calidad de sus procesos tal y como lo indica la oficina matriz. Entonces podemos decir que la franquicia social utiliza ciertas estrategias, metodologías, instrumentos y sistemas pues ya probados por el sistema de franquicias para poderlas aplicar, ¿verdad?, a los proyectos sociales. Realmente lo que es el precursor de este concepto es el brasileño Marcelo Cherto, quien asegura que la franquicia social es el clonaje de un concepto operacional que deberá conservar ciertas reglas establecidas por el franquiciante. Es decir, aquí me está diciendo, mire, fíjese que pues, la franquicia comercial, como su nombre lo indica, va a ser utilizado para lo que es el comercio y van a haber fines lucrativos. Mientras que la franquicia social, pues me dice, mire, esta realmente no lleva fines lucrativos, pero lo que nosotros queremos es aplicarlo a la población y que ese pues sea como un bien común, sí que nosotros estamos aportando. Entonces aquí tenemos, ¿verdad?, las franquicias o las clases de franquicia que estudiamos, la comercial y la franquicia social. Tenemos ahora nuestra aplicación legal en el derecho guatemalteco. Tenemos, número 1, las asociaciones y número 2, las leyes aplicables. Es decir, que con estas regulaciones o con estas leyes vamos a aplicar nuestro contrato de franquicias, ¿sí? Entonces, la franquicia o el contrato de franquicia, como le quieras decir tú, se le va a aplicar. Tú tienes que buscar, esto te lo dejo de tarea, ciertas normas jurídicas y pues acudir a ciertas asociaciones, las cuales pues nos habla acerca de la franquicia. Número 1, las asociaciones pues pueden ser, están la Asociación Guatemalteca de Franquicias, entre sus siglas están AGF, que son Asociación Guatemalteca de Franquicias. También tenemos la Asociación Internacional de Franquicias. Esta pues es otra asociación muy importante para el contrato de franquicia. Y las leyes aplicables, ¿verdad?, que voy a obtener para este contrato es, número 1, la ley del derecho de autor y derechos conexos, decreto 33-98 y sus reglamentos y sus reformas. Y número 2, la ley de la propiedad industrial, derecho número 57-200 y su reglamento y sus reformas. Y por último, los estatutos de la Asociación Guatemalteca de Franquicias. Entonces, estas normas jurídicas son aplicables a lo que es la franquicia. Bueno, jóvenes, tenemos aquí, ya hemos llegado casi a la parte final de nuestro estudio el día de hoy, 10 de octubre del año 2021. Tenemos, número 1, ¿en qué consiste, verdad, el contrato de agencia? Pregunta número 2, correspondiente a la semana número 13. Diferentes o la diferencia que existe entre el contrato de agencia y el contrato de distribución.
Pregunta número 3. ¿Qué es el contrato de franquicia? Pregunta número 4. ¿Quién es el franquiciador? Y pregunta número 5. Formas de extinción del contrato de franquicias. Estas son nuestras 5 preguntas correspondientes a la semana número 13 y que corresponden ya a nuestra primera semana de exámenes finales, ¿sí? Entonces, respóndelas, estúdialas en el tiempo pues que tú consideres mayor oportuno, ¿sí? Entonces, no me queda más que agradecer tu fina atención, que Dios te bendiga en este domingo y felices descanso, que sigas pues ahí con los 100 en los exámenes. Bendiciones.